Hablan los niños. No es difícil. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de esta asociación Hablan los Niños. Les recuerdo que yo siempre visto de Capricitos. Si usted desea que sus niños vistan bien, vaya a Capricitos. Maternidad en Capricitos tenemos las últimas tendencias en moda infantil desde su nacimiento hasta los 14 años. Una amplia gama de colores y estilos, desde la moda más sport hasta los vestiditos y trajes de ceremonia para esos momentos tan especiales. Visítanos y aprovecha nuestras ofertas desde un 15% a un 30% de descuento en mercancías seleccionadas. Capricitos, ahora en su nuevo local de la calle Mella número 32, entre las calles La Cruz y El Carmen. Bueno, mis amigos, el día de hoy el estudio de Noesis está muy feliz porque tenemos un invitado especial que es Su Excelencia Reverendísima Monseñor Jesús María Jesús Moya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y tú conoces a ese señor? El día de hoy tenemos unas preguntas preparadas. Monseñor, ¿qué es un obispo? Pues mira, una pregunta, se ve que Georgina tiene la curiosidad, y ustedes, queridos televidentes, de saber lo que es un obispo. En griego, un obispo es como si fuera un inspector, y un inspector es uno que va siguiendo, que va coordinando una vía. Y en la iglesia, un obispo es un sacerdote que ha recibido la plenitud y al que la iglesia le confía la misión de coordinar una diócesis, o también cuando es obispo auxiliar, de ayudar al obispo que coordina. Ese es un obispo que coordina toda una diócesis que puede tener 20, 30, 40, 50, 80, hasta 100 parroquias. ¿Qué función realiza un obispo cuando se retira? Un obispo cuando se retira, primero habría que saber lo que hace un obispo antes de retirarse, que es toda la coordinación de la diócesis, coordinar a los sacerdotes, a los consejos parroquiales, consejos diocesanos, y administrar los sacramentos. Y cuando se retira, un obispo sigue siendo obispo, porque pasa como en la vida militar. En la vida militar los rangos no se pierden. Uno puede pasarse 40 años siendo oficial de la Fuerza Aérea o del Ejército o de la Marina de Guerra, de la Policía, y cuando los retiran, lo llaman, por ejemplo, un general retirado. Cuando se trata de un obispo, sería retirado, pero la iglesia cambió. Antes se decía obispo dimisionario, porque ya por la edad o por la enfermedad ya no puede coordinar, no puede ser obispo, da mucho trabajo, tiene una distribución muy fuerte. Y entonces, cuando antes se decía obispo dimisionario, después del Concilio Vaticano II se llama de obispo emérito, y sigue siendo obispo lo único que no gobierna una diócesis. Es decir, pero sigue celebrando misa, sigue dando conferencias, sigue dando retiro, sigue administrando sacramentos, sigue siempre guiando, porque el obispo es como quien dice el práctico que sabe el camino de Dios, el camino de la iglesia, y que guía, pero siempre tiene un trabajo. El obispo emérito se llama emérito porque tiene el mérito de haber sido obispo, de haber trabajado, y entonces sigue trabajando, pero ya con mayor libertad, y puede distribuir mejor su tiempo. Por ejemplo, ahora, todavía hasta el 28 de julio, que sigo siendo obispo de San Francisco de Macorís, tengo la agenda muy llena, pero después del 28 de julio en adelante, que venga Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, del nuevo obispo, llenará él su agenda,
pero la mía yo la llenaré ya, que si puedo celebrar una misa en agua, pues me comprometo. Veo que tengo alguna dificultad, pues no me comprometo. Es decir, que el obispo emérito tiene el mérito de haber sido obispo y al mismo tiempo sigue con una serie de facultades para trabajar en la iglesia y sobre todo yo seguiré con la pastoral universitaria a nivel nacional, seguiré colaborando con la pastoral castrense en la República Dominicana, es decir, que seguiré lo suficientemente ocupado, pero no tan ocupado como ahora. ¿Cómo se siente luego de prestar su tiempo a San Francisco de Macorís? Pues fíjese, siempre he dicho que una persona, y aquí entran ustedes, queridos televidentes, lo que es lo vocacional. Cuando una persona, un joven, en el sentido ya del seminario, o una joven si es para monja, un joven que quiere que entra al seminario, quiere ser sacerdote, y se supone que en el sacerdocio es como la mejor manera de uno hacerle bien a la gente, porque estamos para que la gente se realice de la mejor manera posible. Entonces, la pregunta que hace Georgina, de cómo usted se siente después de haber trabajado aquí en San Francisco de Macorís 28 años, acuérdense que yo también fui obispo auxiliar en Santiago durante 7 años, es decir, que son 35 años. Entonces, ¿cómo se siente uno? Pues mire, yo me siento feliz y muy contento y sobre todo al ver a tanta gente que crece, a tanta gente que progresa, a tanta gente que multiplica, a tanta gente que incluso que ve problemas, pero que quiere que se les resuelvan, y me satisface que aquí en San Francisco de Macorís yo nunca he deseado que le vaya mal a nadie, ni siquiera a uno que se porta mal. Yo quiero que le vaya mal, yo quiero que le vaya bien a todo el mundo. Entonces, el encontrar tanta gente buena, por ejemplo, tanta gente que se inventa programas, y tienes tú un tío que se llama un tal José Jaques, que se inventó con estos ayudantes, con su esposa, con esta ilustre artista, un programa que está llegando a esta gente. Y cuando yo veo con estos camarógrafos y estos artistas que hacen llevar noticias buenas y con mensajes buenos a mucha gente, eso me hace crecer a mí y me ayuda, y por eso yo me siento contento con el progreso de la gente. Permíteme, monseñor, interactuar con ustedes en este momentito, porque realmente está muy interesante la sección de Georgina y me permito felicitarla, pero al mismo tiempo la gente cree que cuando en julio, el 28, monseñor Fausto asuma la diócesis, la gente cree que usted se va de aquí, del país, entonces usted permanecerá en San Francisco de Macorís, aunque con otra misión, ¿es así, verdad? Sí, sí, seguiré en San Francisco de Macorís. No obstante, algunos de mis familiares, como yo procedo de Villa Tapia, y me dicen, pero usted regresa con nosotros. Y la gente, monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, el arzobispo de Santiago, como trabajé 23 años en Santiago, 16 como sacerdote y 7 como obispo auxiliar, me dice, aquí tenemos una casa sacerdotal, tú tienes una habitación. Yo dije, no, yo tengo el rancho en San Francisco de Macorís. Es decir, yo me quedo aquí en San Francisco de Macorís y andaré siempre en el medio. Qué bueno, qué bueno. Hay algo más, Georgina, que acotar, porque vamos a pasar a una entrevista que también le hicimos a Fausto, monseñor Fausto Mejía. Sí, tenemos una última pregunta. ¿Qué piensa usted del nuevo obispo de San Francisco? Pues mire, ¿qué pienso yo del nuevo obispo de San Francisco? Monseñor Flores y yo, siendo Monseñor Flores rector del Seminario San Pío X, y siendo yo vicerrector y administrador y prefecto de estudio y de administración en San Pío X, Monseñor Flores y yo, siendo sacerdotes, recibimos al que es ahora Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo. Es decir, él era un joven, pero que ya había sido profesor en Bonao, y claro, hay un conocimiento muy cercano, y Fausto Mejía siempre fue muy serio, serio no en que no se reía con nadie, sino se reía con todo el mundo, sino muy serio, honrado, trabajador, estudioso, muy espiritual, muy académico, académico de tal manera que cuando entró al seminario ya había sido profesor de escuela,
Y luego, cuando se ordena sacerdote en noviembre de 1972, ya inmediatamente lo ponen en La Vega como director de la obra de las vocaciones sacerdotales, que ya iba a comenzar el seminario Santo Cura de Ars en La Vega, y luego él conoce y recorre todos estos campos que pertenecen a la diócesis de San Francisco de Macorís. Es decir, le dimos seguimiento a Monseñor Fausto Mejía en el bachillerato, en el Seminario Menor San Pío X, en Santo Tomás de Aquino, se hace sacerdote, que dirige el seminario, que donde quiera que ha trabajado como párroco, muy trabajador y muy buen pastoralista, que después va y se doctora en Roma, hace un doctorado, pero de esos grandes de 5 años, no un doctorado de 3 años, ni de 2 años, ni 3, sino 5 años. Entonces, él tiene un doctorado en Roma, en la Gregoriana, estudia en Alemania, sabe varios idiomas, entre ellos el alemán lo habla mejor que el cibaeño, y claro, y fue magnífico rector del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, que la mayoría de los sacerdotes jóvenes fueron discípulos de él y lo conocen muy bien, y después ya lleva unos años de rector de la Universidad Tecnológica del Cibao, que es UCATESI en La Vega, es decir, que es un magnífico académico y un magnífico pastor. Y si quiere aquí en secreto a Georgina, y que ustedes los televidentes ni lo oigan ni lo vean, cuando a mí me preguntaba a alguien, ¿y a quién le parece a usted que puede venir aquí a San Francisco de Macorís a sustituirlo a usted? Como yo no sabía, porque es el Papa el único que sabe, como yo no sabía, yo le decía, mire, yo no sé. Lo que yo sé que el que venga aquí va a ser mucho mejor que yo. Y así salió. Un aplauso a Monseñor Moya y bueno, en nombre del equipo de producción, agradecerle su presencia, el hecho de haber participado en la sección Hablan los Niños, que en esta ocasión fue Preguntan los Niños con Georgina. Nosotros vamos a pasar, señor director, a ver una entrevista que logramos ayer con Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, quien desde el 28 de julio será el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Así que gracias, Monseñor, y gracias, Georgina, por estar entre nosotros. Excelente, de verdad. Vamos a ver la entrevista que logramos con Fausto Mejía. Mediodía, por Telenor, Canal 12. Con el reverendo padre Fausto Ramón Mejía Vallejo. Ha sido electo recientemente por la Santa Madre Iglesia Católica como el nuevo pastor de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís. Vamos a darle las buenas tardes al reverendo padre Fausto Ramón, Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, José, gracias por esta manera de encontrarme contigo después de tanto tiempo. Y así también tengo el chance para las televidentes de tu programa, darle un saludo especialísimo. Estamos aquí justamente en esta iglesia con un curso que estamos dando, un diplomado, donde hay casi 300 personas. Y me tomó la sorpresa, naturalmente, que en el fragor de este diplomado, el Benedicto XVI, el Papa, acaba de nombrarme obispo de San Francisco de Macorís. O sea que vine a traer algo, pero me dejaron aquí también prisionero en San Francisco de Macorís. Lo han dejado aquí. ¿Cuál fue, digamos, su reacción al momento de ser electo para la diócesis de San Francisco de Macorís? Y también el hecho de sustituir a un personaje de la categoría de Monseñor Jesús María de Jesús Moya. Bueno, para mí ciertamente fue una sorpresa porque no pensaba en eso. Y por supuesto cuando me llamaron, yo fui lo más descuidado porque me dijeron que fuera por la anunciatura, específicamente porque querían preguntarme algo. Y cuando me dan el telegrama que mandó el Papa XVI nombrándome obispo de aquí, realmente ni sentí ningún tipo de emoción ni de sentimiento, simplemente recordé lo que le dijo Jesucristo a Pedro: cuando tú eras joven, tú mismo te vestías, iba donde quería, pero cuando sea viejo, realmente otro te va a vestir. Indicándole naturalmente que de la muerte que aunque iba a morir. Naturalmente el nombramiento no es para que yo muera, sencillamente es para que viva y para que dé la vida. Pero al mismo tiempo, lo más importante de todo esto es que desde el momento en que uno toma conciencia de su vida cristiana y mucho más en la vida sacerdotal,
hay un elemento que es fundamental, que es el servicio. Entonces, mucha gente piensa que me dicen, te ascendieron. Digo, no somos guardias para ascendernos. En la iglesia no hay ascenso, hay servicio. Entonces, cualquier servicio que le pidan a uno, naturalmente, uno debe hacerlo con cariño y con amor. En esa disponibilidad vengo. Y por supuesto, para mí también es una gran alegría, porque Monseñor Moya fue quien me recibió justamente en el seminario, y ahora me toca a mí como sustituirlo a él en San Francisco de Macorís. Moya, naturalmente, una persona muy bondadosa, trabajadora, un hombre con una responsabilidad muy grande a la dimensión social, con una autoridad moral, naturalmente, a toda prueba. Entonces, para mí, ciertamente es una garantía, por supuesto, venir con sencillez, simplemente hacer lo que estaba haciendo, servir en una disponibilidad, entendiendo, por supuesto, que la iglesia es pueblo de Dios, donde todos también tenemos que colaborar. Así que si las cosas no salen bien, no fui yo que fracasé, sino fracasó el pueblo de Dios. Y si sale bien, triunfó también el pueblo de Dios. En esa actitud venimos, actitud servicial. Todos, donde todos vamos de una u otra manera a participar en su trabajo. ¿Cuándo asumimos la diócesis ya como nuevo obispo? Naturalmente la ordenación será el 28 de julio a las 10 de la mañana en el Estadio Julián Javier. Creo que será un acontecimiento muy interesante, muy bonito. Por supuesto será la ordenación y ya el 29 en la catedral ya tomaré cargo de la catedral en esa misa a las 9 de la mañana. Así que venimos con toda la disponibilidad posible. Bueno, ya nosotros sabemos, de hecho, y lo hacemos público a través de las cámaras, que usted está invitado a participar en vivo en el programa Noesis, que es un espacio de carácter formativo educativo. Y entonces esto es como, digamos, una visión general, una opinión rápida. Así que le dejamos que siga con su curso, su diplomado en teología aquí. Y muchísimas gracias por participar para nosotros. Muy bien, es como el ensayo para un saludo. Ya tendremos la oportunidad también de acompañarte en este programa tan interesante tuyo. Sigue naturalmente con ese trabajo en los medios de comunicación social, que siempre es hoy más que nunca necesario transmitir valores y transmitir naturalmente el Evangelio, la buena nueva del Señor. Así que muchísimas gracias.